tal, estimados? Bienvenidos a una sesión más de este Full Topic de BTP, parte del curso de CCNP ENCO. En esta ocasión nos corresponde ver un subtema más de este protocolo y el día de hoy nos enfocaremos en lo que corresponde a roles de BTP. Así que sin más preámbulo, empecemos. Dentro de la arquitectura de BTP, dentro de un dominio de BTP, tenemos 4 posibles roles que los equipos, en este caso los switches capa 2 o capa 3, pueden asumir. Desde luego, estos roles van a depender de cómo el administrador los haya configurado. Tenemos los roles de server, el rol de client, el rol de transparent y el rol de off. Ahora, es importante conocer a qué hace referencia cada uno de estos roles. El rol de server es aquel equipo, aquel switch, que tiene la capacidad de crear, eliminar, modificar, editar su información local, pero a la vez, a través de los advertisements de BTP, es capaz de actualizar a los demás switches del dominio BTP. Quiere decir que el modo server es aquel switch que puede modificar toda la información de VLANs en un dominio, en una infraestructura de BTP. Desde luego es importante tener en cuenta que aquel switch que va a asumir este rol tiene que ser un switch que al menos tenga unas características de hardware moderadas. Luego tenemos el modo client, desde luego, como era de esperarse, es aquel switch que va a recibir la información de VLAN del servidor BTP y desde luego modificará su información de su base de datos local. Lo adecuado sería que en un dominio BTP haya un servidor y los demás estén configurados en modo client. Pero sin embargo, a veces se pasa desapercibido ello y es donde empiezan a surgir algunos inconvenientes de diseño cuando se implementa este protocolo. Lo veremos posteriormente cuando configuremos BTP. Es importante tener en cuenta que un cliente BTP no puede crear, eliminar ni modificar su información local. Si usted intenta modificar la información de VLANs en el switch de manera local, pues simplemente tendrá un mensaje de error que le enviará el protocolo BTP. Sin embargo, el cliente o el switch que esté configurado como modo client, sí puede reenviar los mensajes, los advertisements BTP. Entonces quiere decir que, si bien es cierto, no puede usted modificar de manera local, pero puede reenviar el switch de manera natural los advertisements que desde luego el servidor está enviando. Un punto importante, la cual nos puede evitar de algunos inconvenientes al momento de utilizar BTP, es de que un client, en este caso un switch en modalidad de client, que tenga un número de revisión más alto, puede actualizar la base de datos de un servidor BTP. Posteriormente veremos lo que es el número de revisión. Por ahora les comento que el número de revisión es la cantidad de cambios que un equipo ha tenido, en este caso, a nivel de actualizaciones, modificación de VLANs, tanto de manera local como a nivel de dominio BTP. Si nosotros en una empresa, en una infraestructura, llevamos un equipo, un switch client que viene de otra sucursal y que tenga un número de revisión más alto que el servidor BTP en ese momento, ni bien lo conectemos en la red, puede actualizar la base de datos del servidor principal de la empresa. Y esa actualización pues traerá como consecuencia tal vez eliminación de algunas VLANs, modificación de los nombres, en especial la eliminación de las VLANs, que es lo que nos puede traer problemas, porque desde luego algunos departamentos tendrán falta de conectividad al eliminarse las VLANs correspondientes. Entonces es muy importante tener en cuenta siempre eliminar la información tanto del startup config como también la información de la VLAN.dat cuando traemos un equipo nuevo o de otra sucursal en una empresa. Entonces, eso incluso haremos una prueba más adelante. Tener en cuenta ese detalle del número de revisión. El modo transparent simplemente es aquel switch que, si bien es cierto, va a recibir la información de advertisement del servidor BTP, pero simplemente lo reenviará por sus demás puertos que están configurados como modo tronco. Quiere decir que sirve como un intermediario nada más, como un bridge. Pero el detalle es de que este switch que está en modo transparent no puede modificar su base de datos local. Quiere decir que los cambios que realice el servidor, él lo va a omitir. Sin embargo, sus advertisements lo va a reenviar.
¿Es como un intermediario, es como un bridge en el dominio BTP? Sí. Y si yo deseo, tal vez por ahí, crear VLANs en este switch que está en modo transparent, pues tendré que hacerlo de manera local. Esto es un punto que tenemos que tener en cuenta. Finalmente tenemos el modo off y básicamente, como lo indica el nombre, es un switch que no va a participar en el dominio BTP. Si bien es cierto, puede estar conectado de manera física y tener puertos troncales, pero cuando reciba advertisements, en este caso el servidor BTP, los va a ignorar, los va a dropear, ni siquiera los va a reenviar y mucho menos va a actualizar su base de datos de VLANs. Quiere decir que simplemente es como estuviera, básicamente como el nombre le indica, va a estar en offline. Entonces, importante tener en cuenta ese modo. Usualmente no es muy común implementar ese modo, pero cabe el caso que se pueda dar en una infraestructura. Como un dato básico, la modalidad o el rol predeterminado que tiene un equipo switch de Cisco, tanto capa 2, capa 3, es de server de manera predeterminada. Quiere decir que ni bien usted implementa un equipo, estará como modo server. Desde ahí usted empezará ya a modificar el rol según corresponda en su diseño de red. Para poder entrar en un mejor contexto y poder enriquecer mejor lo que acabamos de ver en el cuadro, veamos esta imagen que nos permitirá comprender mucho mejor incluso cómo trabajan los diferentes roles. Veamos un rotulado que está en la parte superior de cada switch, ¿no? En el caso de los switches de abajo está en la parte inferior. Veamos cómo en el servidor BTP, en este switch que está en la parte superior izquierda, se crea una VLAN, en este caso la VLAN 10, y básicamente de manera automática enviará un advertisement. Este advertisement lo recibirá en este caso un switch que está en modo transparent, y como hemos mencionado, este switch al estar en modo transparente no va a actualizar su base de datos, no agregará esa VLAN, no modificará nada. Simplemente lo que hará es reenviar nada más ese advertisement. Eso hay que tener en cuenta. Eso es lo que mencionamos hace un momento. Ese advertisement, desde luego, llegará a otro switch, en este caso un switch en modo client, y este switch, pues, de hecho, actualizará su base de datos de VLAN, agregará la VLAN correspondiente. Este switch client también tiene dos enlaces troncales, ¿correcto? Y estos, por medio de esos enlaces troncales, enviarán los advertisements como era de esperarse, porque el client también reenvía, al igual que en modo transparent, sino que también modifica la base de datos de VLAN, como hemos mencionado. Entonces, el modo client o el switch que está en modo client enviará en este caso a un switch que está configurado como roll off, y lo que habíamos mencionado, pues este switch simplemente pasará a dropear, a ignorar este advertisement. Hay que tener en cuenta que si hubiera, por ejemplo, lo vamos a graficar acá, hubiera, por ejemplo, otro switch conectado aquí con un puerto, un enlace troncal, este switch de acá, pues no recibirá este advertisement. ¿Por qué? Porque el modo off no reenvía como el modo transparent, sino que el modo off hasta ignora los advertisements. Entonces, mucho cuidado con este modo off. Como les menciono, no es muy usual aplicar este rol a los switches, pero va a depender del contexto. Veamos cómo el advertisement también se envía por el otro enlace troncal del lado izquierdo del switch en modo o en role client, y desde luego este switch en este caso está en modo o en modalidad en role server y se actualiza su base de datos como habíamos indicado. Ahora la pregunta es, seguramente acá tenemos en esta red dos equipos que están funcionando como server. ¿Te has podido percatar? Lo usual es que tengamos uno solo. Tal vez podría haber uno más por un tema de respaldo, pero lo usual es tener solamente un equipo como server. Para este protocolo no se necesita tener alta disponibilidad. En realidad es un protocolo muy sencillo. Pero ¿te has podido percatar cómo este cliente ha podido actualizar a este server? Y este server básicamente agregó esa VLAN. La razón es porque este cliente justamente tiene o ha tenido un número de revisión más alto. Entonces, al recibir este switch cliente, pues simplemente
actualizó su base de datos porque su número de revisión lo más probable es de que sea inferior que de este cliente. Hasta ahí no hay ningún problema, pero hay que tener mucho cuidado cuando traigamos nosotros un switch de otra sucursal y conectemos tal vez, supongamos, en nuestra red, conectemos a nuestra red y que este switch tenga un número de revisión más alto. Así esté ese switch en rol de cliente, puede actualizar en esta ocasión a todo el dominio de BTP y puede eliminar VLANs que están en producción. Entonces, eso es una catástrofe básicamente porque puede haber puertos asociados a esas VLANs que han sido eliminadas y desde luego perderán conectividad a la red local y a la red WAN. Entonces, ya nos estamos adelantando un poco a la parte del número de revisión, pero hay que tenerlo en cuenta. Para poder corroborar esta parte teórica, ahora nos vamos a nuestros equipos. Tenemos una pequeña topología. Esta es la topología que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Solo tiene configurado el dominio BTP en cada uno de los switches. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es solamente configurar el rol en cada uno de ellos. En una sesión ya veremos un poco más explícito la configuración, tal vez agregando un poquito ahí de algunos comandos adicionales. Pero por ahora, para no salirnos de contexto, vamos a configurar solamente los roles, ya que estamos en este capítulo de roles BTP, según corresponden al rotulado de nuestra topología. Así que vamos a entrar al switch 1 y antes de configurar este rol de server en este switch 1, como menciona la topología, hay que observar lo que hemos visto en la parte teórica. De manera predeterminada, ya los switches de Cisco tienen una operación o están en una operación de BTP Mode Server. Si yo quisiera configurarlo, pues simplemente en el modo de configuración global puedo colocar el comando BTP Mode. Y antes de darle server, quiero que observes aquí con una ayuda contextual los 4 roles que hemos mencionado en la parte teórica. El rol de client, off, server y transparent. Tal cual lo que hemos mencionado hace un momento en la parte teórica. Solamente para hacer énfasis voy a colocarle el rol de server y me va a salir un mensaje. Bueno, aquí está el mensaje que me dice que ya existe este modo en este servidor, ¿no? Me voy a ir al switch 2 que está en transparent. Lo mismo en el modo de configuración global, BTP Mode Transparent. Listo, transparent, nada más. Y me dice que se está ajustando este dispositivo a esta operación de trabajo, ¿no? Listo, puedo corroborar, show, vamos a corroborar aquí, show BTP status, este comando que va a ser muy utilizado en todos los capítulos. Ahí está en transparent. Me voy a ir ahora al switch 3, que está en client, modo de configuración global, BTP Mode Client. Listo, así de sencillo. Listo. Vamos ahora el show BTP status. Y podemos apreciar que está en client. Listo. Desde luego el switch 4 lo configuraremos también en rol de off y no va a participar básicamente en el dominio. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas adelantándonos un poco la configuración. Voy a crear una VLAN en el switch 1. Voy a crear, por ejemplo, la VLAN 10. Voy a ponerle un nombre, name TI, por ejemplo. Nótese que ya me permite crear una VLAN. Quiere decir que el switch que está en modo server sí permite crear VLANs de manera local. Puedo corroborar incluso, vamos a ver acá, show VLAN brief. Desde luego observamos que la VLAN está creada, ¿sí? A modo de prueba nada más. Si la teoría es cierta, este switch 2 de aquí no debería haber actualizado su base de datos de VLAN. A ver, observemos. Show VLAN brief. Efectivamente, no observamos la VLAN 10 creada, ¿correcto? Sin embargo, si la teoría también es cierta, podemos corroborar que sí me permitiría configurar una VLAN de manera local. Veamos. Efectivamente, me permite crear una VLAN de manera local. Ahí está. Salimos, le vamos a dar Show VLAN Brief y aquí está básicamente la VLAN creada. Quiere decir entonces que el modo Transparent efectivamente no actualiza su base de datos cuando recibe un advertisement de un BTP server, pero sí puedo crearlo de manera local. Estamos corroborando toda la parte teórica en la parte práctica como tiene que ser. Vamos al client. El client pues simplemente se asume que este
Transparent debería haber permitido el reenvío del advertisement para que le llegue a este client, y el client sí debería haber actualizado su base de datos. Así que aquí simplemente le voy a dar un show VLAN brief y debería estar actualizado, debería estar la VLAN 10. Aquí está, la VLAN 10. Esta VLAN 10, desde luego, es producto del advertisement del servidor BTP. Y para finalizar la teoría, pues básicamente aquí podemos crear una VLAN, y si es que todo está bien, no debería permitirme crear una VLAN. Veamos la VLAN 20. Y efectivamente me indica que no puedo crear la VLAN 20 porque yo estoy en modo de client, básicamente. Eso sería todo, básicamente. Finalmente podemos irnos al switch 4, que también lo tenemos aquí. Y bueno, en el switch 4 básicamente podemos en el modo de configuración global BTP mode off. Bueno, en realidad es poco usual tenerlo en modo off, pero vamos a hacer la prueba. Vamos a poner primero la modalidad show. Quiero que notes esto. Show BTP status. Show BTP status. Y está en el modo off. Quiere decir que este switch ni siquiera va a recepcionar los mensajes advertisement. Entonces, show VLAN brief. Probablemente si le hago un show VLAN brief, simplemente no observaré ningún cambio. No ha recepcionado nada. Y desde luego podría crear yo las VLAN de manera local. VLAN 10, main, por ejemplo, vamos a ponerle. Nuevamente corroboramos, show VLAN brief, y bueno, puedo yo crearlo de manera, en este caso, local. Bien, estimados, eso ha sido todo por esta sesión. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo o hayan reforzado, según sea el caso. Hemos visto la modalidad de los roles de BTP. En otra sesión estaremos viendo las versiones de BTP. Recuerden de que se vienen más capítulos de BTP hasta llegar lo más detallado posible para manejar este protocolo al menos de una forma moderada. Y bien, estimados, nos estaremos reencontrando en otra sesión más. Recuerden darle clic en el botón me gusta, recomendar a un amigo para compartir más el conocimiento. Conmigo fue todo. Cuídense mucho. Hasta luego.